Y ya está en línea, vía Zoom, vía Skype, perdón, Alejandra Gil Carbó, quien fuera Procuradora General de la Nación. Doctora Gil Carbó, Alejandra, ¿cómo va? Buenas noches. Aquí está, mira, Agustina Riva, Víctor Hugo Morales, mi nombre es Antonio Fernández Llorente, está el doctor Villarroel. Un gusto realmente, ¿eh? Bueno, un gusto enorme. Gracias, estaba ahí. Quería hablar mucho sobre lo que fue la mesa judicial y esa persecución que usted fue víctima, porque hoy estamos hablando de Pepín Rodríguez Simón, y uno lo ve como un pollito mojado, pero era un personaje nefasto. Sí, no lo he conocido personalmente, pero la verdad que, no sé, no veo como un pollo mojado a alguien que niega en la justicia. No sabía cómo calificarlo, ¿no? Pero es alguien que de una manera no se siente cómodo con ir a dar explicaciones. Ahora, ¿cómo fue la persecución de la mesa judicial contra usted? Bueno, digamos que yo fui advirtiendo con el tiempo, es decir, en el momento en que, en los últimos tiempos, yo renuncio el 30 de octubre de 2017, y en esos momentos, digamos, cuando estaba en la gestión, estaba realmente concentrada en todo lo que estaba sucediendo, pero luego tomando distancia, pude advertir claramente que había algo planificado. Primero, hemos visto, y toda la ciudadanía lo ha visto, cómo desde la campaña electoral de Mauricio Macri se pedía, desde quien era entonces candidato y después presidente de la Nación, pedía desde los medios mi renuncia. Y no lo hacía solo, sino con un coro de funcionarios que replicaba en todos los medios: se tiene que ir porque es mala, que tenga la dignidad de dejar su puesto. Nunca algo referido a un acto mío de mi gestión. A punto tal que en un momento, recuerdo que en diciembre de 2015, el presidente dice: encárguense, no la quiero en mi gobierno. O sea que esto es público. Claro. O sea, público que estaba encomendando a otras personas que ejercieran acciones de cualquier modo. Y eso así fue, porque al poco tiempo, cuando se vio que no me iba corriendo porque me pegaron unos gritos, porque esto es algo que de ninguna manera podía hacer una alta autoridad del Estado, como es una Procuradora General de la Nación, con un cargo jerárquicamente equivalente a ministro de la Corte. Era una degradación institucional enorme para el Ministerio Público y además para la autonomía del sistema judicial, que yo aceptara que un procurador se lo echara a los gritos, fuera yo o fuera cualquier otro. Doctora Gil Carbó, ¿cómo le va? Darío Villarroel la saluda, mucho gusto. Sí. La pregunta es esta: el juez Julián Ercolini, Eduardo Tayano el fiscal, yo me acuerdo que le fui a hacer una nota cuando usted iba a prestar declaración indagatoria, y usted, desde el punto de vista jurídico, con razón me decía: mirá, no hay ningún elemento de peso para que me procesen, esto es una maniobra, no sé para qué, a esa altura me decía, después lo supimos para qué, pero digo, ese entorno, esa dupla Ercolini-Tayano, ¿cómo la analiza usted a la hora de cómo procedieron durante el todo correlato de la causa? Bueno, la causa era una causa armada, con un sobreanónimo, que eran esas típicas causas del lofer que comenzaban así, donde se me atribuía haber comprado el edificio de la calle Perón, que es la sede del Ministerio Público Fiscal, para hacer un negocio para perjudicar a mi exmarido. A eso se le dio gran publicidad, ahí se me quería mostrar como una mujer sin voluntad propia, digamos, de la dominación patriarcal, ¿no? Como basándose en un estereotipo. Bueno, esto naufragó rápidamente y más adelante cambió la hipótesis, y cuando al final ya la Cámara Federal, con los doctores Bruglia y Llorens, dicen que yo no cobré ni me beneficié, no cobré ninguna comisión, que dicen que yo no perjudiqué al Estado, sin embargo, se mantiene el procesamiento en base a una acusación del fiscal Tayano que decía que yo había direccionado la licitación porque quería un despacho en un edificio señorial. Nuevamente la misoginia. O sea, es raro que nadie le haya avisado a esta gente que en el año 2021 ya no se puede una sentencia fundar en estereotipos. Sin embargo, así está.
Y además, bueno, de ahí en más, la causa esperaba la elevación a juicio, al margen de que yo ya tenía un despacho señorial, nada menos que en la calle Guido y Parera, Recoleta, que era la sede de la procuración anterior, un petit hotel donado al Estado por la familia Frers. O sea que si yo me quería quedar como una reina, como ellos me querían presentar, me quedaba en Recoleta con esos cafecitos tan hermosos. Bueno, eso lógicamente no puede avanzar mucho más. Se eleva a juicio con esa pobreza de argumentos, pero pobreza de pruebas y vergonzosos argumentos, porque ahí es lo que nos muestra claramente cómo la dominación patriarcal en la justicia es algo que tiene mucha potencia. ¿Cómo ni siquiera se da cuenta que esos argumentos hoy día no son aceptados por la sociedad? Alejandra quiere saludar a Víctor Hugo Morales, que está también vía Zoom. A ver si se escuchan bien. Víctor Hugo, está la doctora Gils Carbó. Sí, me da mucho gusto. Doctora, ¿qué le significó verse hoy en la tapa de Clarín? Encantada, Víctor Hugo. No me vi, porque yo hace muchos años que no leo Clarín. Pero allí estaba. Es la continuidad de aquello que empezó. Yo me acuerdo de una nota excelente del colega Jorge Lanata en el diario Crítica, anunciando todo lo que usted iba a padecer porque se había animado a firmar el acuerdo preventivo extrajudicial contra Clarín, que estaba estafando, naturalmente, como siempre sucede. Y usted en soledad peleaba, hasta con una cámara que integraban de Eusei, de Vasallo y Heredia, si mal no recuerdo, que era una especie de oficina contigua al escritorio de Manieto. En aquel momento la nota decía muy bien, brillante nota de nuestro colega, que usted lo iba a pagar de por vida. Y cuando hoy la vi en la tapa de Clarín, alguien le tiene que haber dicho. Pero bueno, si no se lo cuento. Dije, sí, es verdad, pero creo que la van a perseguir hasta el último día de su vida. Por eso la vi. Ah, no, fue hoy, así que era otra etapa, Víctor Hugo, cuéntenme. Bueno, la idea es que le van a perseguir hasta el último día de su vida. Y uno dice, ¿cuánto se paga por ser un funcionario que quiere cumplir con lo suyo? Me parece cruel que esto ocurra. Usted iba a declarar por el lawfare del que es víctima y el mismo día, en vez de dar cuenta de su presencia para declarar por el lawfare, la ponían con la palabra corrupción al lado por el tema en el que su juzgador es nada menos que Ercolini, que es bueno, esto va por mi cuenta totalmente, doctora, un gran servil del sistema y del Grupo Clarín. Pero bueno, veo que está resignada a que las cosas sean así. No, digamos que yo, como estuve mucho tiempo en el sistema, no puedo dejar de confiar que me toque un tribunal oral. Me parece casi imposible que haya 3 Ercolinis y Bonadíos, que fueron los 2 jueces que encabezaron estas causas penales extorsivas contra mí para coaccionarme a que renuncie, y Bonadío fue el que llevó adelante la causa por asociación ilícita contra mis hijas, en las cuales hizo tareas de inteligencia en sus domicilios, las acusaba por tener un portal de noticias, las acusaba de asociación ilícita, coacción, negociaciones incompatibles, porque esa era para mí, porque supuestamente yo era la instigadora, defraudación a la administración pública. O sea, eran delitos que sumaban como 10 años de prisión. Y era Bonadío el que llevaba adelante esa causa, que cerró cuando yo renuncié. Ahora, ¿usted se da cuenta, Víctor Hugo, doctora, es realmente un disparate, o estamos en una república, en democracia? Que haya una persecución utilizando al partido judicial para eso, es una vergüenza, es peligrosísimo. Que realmente es alarmante. Yo de esta persecución de mis hijas durante estos años no había hablado, porque ellas ya habían, digamos, padecido tanta exposición durante años que incluso cuando el periodista Roa en Clarín, durante el trámite de Ercolini, de alguna manera le involucró en la causa al poner su teléfono en una de las notas de las primeras páginas del diario. Eso es inadmisible, doctora, porque es una irresponsabilidad absoluta del medio de comunicación poner un teléfono privado y escribirlo. Realmente es una vergüenza. Sí, yo le decía que después, cuando renuncié, no hablé más de esto, porque yo quería que ellas tuvieran
su privacidad, que su vida no estuviera atada a mi destino, y entonces, bueno, ahora que me citaron en la justicia, conté detalladamente todo esto que habíamos padecido. Gil Carbó, Agustina Rivas la saluda. Quiero retomar lo que mencionaba sobre sus hijas y hacerle, bueno, dos preguntas, ¿no? Por un lado, tiene que ver con que una vez que usted renunció, esa denuncia terminó cayéndose, Bonadío ya la terminó y por lo tanto, si usted lo consideró en algún momento, bueno, como una manera de, entre comillas, apretarla, de presionarla para que cese en su cargo. Y por otro lado, si a lo largo de su gestión y durante el gobierno de Mauricio Macri sintió que se la perseguía, pero no solamente por como usted podría pensar ideológicamente, sino por su condición de mujer, ¿no? En esto que usted denunciaba en otras ocasiones, actitudes patriarcales. Tal vez lo de mujer tiene que ver con el modo de la violencia, qué fácil que le sale la violencia cuando hay una mujer, ¿no? A ciertos hombres. Porque fue la primera en el cargo. La primera mujer en el cargo que se la quiso echar, la primera que se la quiso echar a los gritos. Realmente esto tiene para mí que ver con la modalidad, y no creo yo haber sido perseguida por una ideología, yo era perseguida por mis antecedentes en materia de fraude económico. Es decir, yo era una experta en denunciar fraudes económicos, una experta también en denunciar colisiones de conflictos de intereses, que era algo que campeaba en esas épocas en el gobierno de Macri, ¿no? Teníamos ministros que en vez de ser personas que estaban capacitadas y que tenían trayectoria en el estudio de la temática con una visión de interés público, de interés general de la sociedad, venían de grandes empresas. Y bueno, eso, digamos, si a mí hubiera tomado un caso, hubiera advertido, como advertí cuando Macri en la ciudad de Buenos Aires, siendo jefe de gobierno, hizo crear una Inspección General de Justicia paralela, algo que estaba prohibido por la Constitución y por una ley especial. En fact, expresamente lo dice una ley especial, que la Inspección General de Justicia debe estar en la órbita de la nación. ¿Por qué lo quería hacer? Bueno, cuando surgió el escándalo Panama Papers, vimos que Mauricio Macri tenía sociedades offshore y yo era una experta en denunciar fraudes contra ahorristas, contra particulares, e incluso habiendo escrito también temas sobre evasión fiscal a través de todo este conglomerado de oferta de clandestinidad, que es un signo de los últimos 20, 30 años, ¿no? Que corroe el acatamiento de todas las leyes, corroe los derechos de todos los ciudadanos. A ver, sigue Víctor Hugo. Me parece, Víctor Hugo, que si hubiera seguido la doctora Gil Carbó, jamás hubiera podido construir la ceocracia que existió dentro del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Una nueva forma de democracia que es gobernar a través de CEOs. Y jamás... Sí. Eso... Me pregunto si el más agresivo... ¿No? Una persona que es decir, tiene mucho que ver quién es la línea política del titular. Porque cuando uno es titular de un organismo, lo que marca es la impronta. Y mi impronta era apoyar a los fiscales que investigan crímenes económicos. De hecho, creé una procuraduría especializada y el fiscal Carlos Gonella, en crimen económico, el fiscal Carlos Gonella, que era el titular, fue el fiscal más perseguido judicialmente. Ese eran ámbitos donde las causas antes morían porque los fiscales no saben, lógicamente, leer un balance, entonces confían o delegan en peritajes externos, que cuando aparecen las amenazas o los incentivos monetarios de la corrupción, del narcotráfico, del crimen económico, no son confiables. Y yo creé una procuraduría especializada en ese tema y creé también una oficina de peritajes contables, no para que los hiciera, sino para que los fiscales pudieran ir a mostrarlos, a ver si estaban bien, para tener una opinión de un experto contable confiable, como eran los que integraban esa dirección. Sí, Víctor Hugo. No, la saludo a la doctora Gil Carbó y nos reencontramos en el pase. La pregunta que quedaba flotando no tiene demasiada importancia. Era una especie de ranking de los más agresivos y la pregunta era si fue Garabano
el que más la hostigó y más la persiguió, siendo Garabano, creo, una persona que ella conocía desde antes, pero son varios, está Macri, están los medios de comunicación. Yo pensé en muchas declaraciones terribles que tuvo que sobrellevar cuando la querían sacar de ese lugar. Pero me parece que por tiempos ya no tiene valor la pregunta y yo los reencuentro con el pase junto a Gustavo Silvestre. Dale, doctor, seguimos hablando con la doctora Gil Carbó. ¿Quiere escuchar lo que decía Mauricio Macri hace poquito en Córdoba? Escúchelo con mucha atención, escúchelo con atención. Haber contribuido a que nadie se sintiese amenazado, Gustavo. Ningún juez se sintió amenazado en mi gobierno, actuaron con independencia. Yo fui el primero a rendir cuentas con la primera denuncia que me hicieron con los Panama Papers. Me presenté, era toda una fantochada, dije, acá están los papeles. Y ningún periodista, yo jamás llamé a un periodista para cuestionarle lo que estaba diciino, porque creía que, bueno, aunque había veces que yo veía que era injusta la crítica, pero es el rol del periodista, no tiene por qué ser, debería ser lo más riguroso posible, pero no infalible, y hay que aguantar y convivir con eso. Y prácticamente, doctor, era Mauricio de Calcuta, porque no persiguió a nadie, un santo. Todo es público esto, no es que lo decimos nosotros, está escrito en letras de molde todas las amenazas y en las letras de molde de los expedientes que sin pruebas avanzan contra personas inocentes y contra sus hijos. Doctora, también otras cosas que se vieron tienen que ver con un programa de Mirta Legrand, donde Mirta Legrand le pregunta, se hablaba en la mesa de Mirta Legrand de usted, mire qué importante, ¿no? Y estaba Mauricio Macri, y Mirta Legrand le dice, la procuradora le dice que no va a renunciar. Y Mauricio Macri, bueno, vamos a buscar los mecanismos. ¿Cómo? Le dice Mirta Legrand, vamos a buscar los mecanismos para ver cómo le echamos. Lo dijo públicamente, es decir, esto, como dice usted, no está oculto. Lo que yo le quería preguntar, algo más profundo a nivel humano. Cuando la persiguieron a sus hijas, la sacaron en los medios de comunicación, usted como mamá, más allá de procuradora, supongo que fue el peor momento de su vida, ¿no? Es una buena expresión. Yo me acuerdo, y que no se me pueden borrar las caras de mis hijas. Para entonces la menor tenía 22 años, la mayor tendría 28, cuando se enteraron que Bonadío las perseguía por asociación ilícita y coacción y esa larga lista de delitos. Me acuerdo sus ojos enormes, los tengo grabados, es algo que todavía me viene esa imagen. Y en ese momento, cuando yo vi esos ojos que mostraban asombro y espanto, realmente en ese momento me quería morir, porque yo no tenía modo de hacer cesar eso, pero lo disimulé y las tranquilicé de que nadie por tener un portal de noticias puede ir preso. Entonces, en base a esas consideraciones, salimos adelante. Doctora Alejandra Gil Carbó, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Un abrazo muy grande. Un cariño a todos. Muy